una parte del punto 1 que me tocó, que era si una materia cuyo espesor de 0.2 centímetros emite el 30% de su haz de fotones monoenergético, me dice que debo calcularle el HBL del haz para este material. Yo utilicé esta fórmula donde I es la fracción de la intensidad, transmitida, ay, perdón, ¿qué dice? Y la U es el coeficiente de intensidad lineal del material y X es el espesor del material. Bueno, entonces yo calculo, primero debemos calcular el coeficiente atenuado lineal, que es la U, donde utilicé esta fracción y puse 0.30 y X 0.2, que es como lo sustituí la fórmula, perdón, y lo puse 0.30, donde igual el atenúa 0.2. Tomamos el algoritmo natural de ambos lados, donde coloqué y hice el algoritmo y lo puse de la siguiente manera. Para poder resolver coloqué el atenúa igual al algoritmo 0.30 y al 0.2.0, perdón, 0.2. La HBL se divide como espesor necesario para reducir la intensidad inicial de la mitad, donde lo puse, donde IO es 0.5 y se relaciona con UL atenúa como HBL y 2. El atenúa lo puse abajo. Entonces voy a realizar los cálculos. El coeficiente atenúa es aproximadamente 6.02 centímetros al cuadrado, y la capa de en mi reductora de HBL de las para este material es aproximadamente 0.15 centímetros. Ahora la otra parte era que calculara el TBL del plomo y el cemento para haces de rayos X, cuyo potencial del tubo es 40 kBl, donde el plomo es 0.03 y el HBL es 3.30, donde lo como esta siguiente son los datos que me ofrecieron, que 80B, y esos son los datos que me ofrecieron, que son estos que yo les voy a señalar, y lo como en esta fórmula, donde TBL menos HBL es igual a IN10 y IN2 por IN10 y por IN2 se divide, pues, donde IN10 IN2 es igual a 3.321, perdón, bueno, no, me dio este porcentaje, donde el dato inicial vamos a calcular, pues, donde vamos a calcular para el plomo el cemento, y el cemento en los tres valores del voltaje 4V, 80 kbp y 125 kbp. Bueno, entonces yo lo acomodé el de 40, lo acomodé de la siguiente manera, que esos son los datos que me ofrecieron, como los pueden ver aquí, y pues procedí a realizar los cálculos para el TBL. Pues de TBL son de, lo como así, plomo me dio 0.10 mil, y el cemento me dio el 10.96, donde 80 kbp
aquí me falta el 40, perdón. Aquí el plomo es 0.63, el cemento está por 35.44 y el de 125 kb yo lo acomodé de la siguiente manera, que me dio un resultado de 0.90 y el cemento de 64.11. Estos son los valores que indican el espesor necesario de cada material para reducir la intensidad de rayos a un porcentaje de 10. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Nicole Tatiana Marín Bermúdez y en este trabajo de parámetros operacionales me correspondió hablar sobre cómo implementar los parámetros operacionales en angiografía y tomografía. Para implementar los parámetros operacionales en angiografía y tomografía es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. En la angiografía, los parámetros operacionales incluyen la selección de catéter y medio de contraste, la velocidad de inyección del medio de contraste y la adquisición de imágenes. La selección del catéter y el medio de contraste depende del tipo de estudio que se va a realizar y de las características del paciente. La velocidad de inyección del medio de contraste debe ser adecuada para obtener imágenes óptimas y minimizar el riesgo de complicaciones. La adquisición de imágenes debe realizarse en el momento adecuado para obtener imágenes claras y detalladas. Al fondo vemos que una vez el catéter está en el sitio, se inyecta el tinte material de contraste dentro del catéter. Se toman radiografías para observar cómo se moviliza dicho tinte a través de la arteria. El tinte ayuda a resaltar cualquier obstrucción en el flujo sanguíneo. ¿Cómo implementar los parámetros operacionales en tomografía? Los parámetros operacionales incluyen la selección del protocolo de adquisición, la dosis de radiación y la reconstrucción de imágenes. La selección del protocolo de adquisición depende del tipo de estudio que se va a realizar y de las características del paciente. La dosis de radiación debe ser adecuada para obtener imágenes óptimas y minimizar el riesgo de complicaciones. La reconstrucción de imágenes debe realizarse con parámetros adecuados para obtener imágenes más claras y detalladas. Clasifique de mayor a menor importancia de los diferentes parámetros operacionales. ¿Por qué establece esta clasificación? Nivel 7. Accidente muy importante que puede tener efectos en la salud de todos los trabajadores. Nivel 6. Accidente relevante. Nivel 5. Accidente con riesgo fuera del emplazamiento. Nivel 4. Accidente que no tuvo riesgo y ocurrió fuera de las instalaciones. Nivel 3. Este es un incidente relevante. Nivel 2. Un incidente. Nivel 1. Pequeña anomalía. Y nivel 0. Mínima escala. El nivel 7 es un accidente importante, liberación muy elevada de material radiactivo que daría lugar a efectos agudos para la salud de los trabajadores y la población circundamente a la central. Efectos a largo plazo para la salud de una amplia zona que abarcaría más de un país y consecuencias a largo plazo para el medio ambiente. Nivel 6. Accidente importante. Liberación externa de material radiactivo que supondría la puesta en funcionamiento total de las contramedidas previas en los planes de emergencia exterior con el objetivo de limitar los efectos severos para la salud. Nivel 5. Accidente con riesgo fuera de emplazamiento. Liberación externa de material radioactivo que supondría la puesta en práctica parcial de las contramedidas previstas en los planes de emergencia exterior, con el objetivo de reducir la probabilidad de efectos para la salud. Nivel 4. Accidente sin riesgo significativo fuera de la instalación. Liberación externa de radioactividad que suponga una dosis para el individuo más expuesto fuera del emplazamiento de algunos, con lo que sería poco probable la puesta en funcionamiento de medidas de protección fuera del emplazamiento a excepción de un posible control local de los alimentos. Nivel 3. Incidente importante. Liberación externa de radioactividad que suponga una dosis para el individuo más expuesto fuera del emplazamiento de décimas
no necesitaría, medidas de protección fuera del emplazamiento. Nivel 2. Incidentes con fallo significativo de las disposiciones de seguridad, pero en las que subsiste una defensa en profundidad. En profundidad suficiente para hacer frente a otros fallos. Nivel 1. Anomalía que rebase el régimen de exploración autorizado. Nivel 0. Sin significación para la seguridad. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jazmín López y les voy a hablar sobre el manual de protección radiológica para un tumor. El objetivo principal es proteger a las personas expuestas a la radiación ionizante y sus riesgos generados por equipos de rayos X, entre ellos el tomógrafo. La normativa que se usó para este manual fue la resolución 9874 del 2014, del Ministerio de Minas y Energía Colombia, donde se observan los requisitos para tener la autorización para el uso de fuentes radiactivas y controlar instalaciones radiactivas, de donde se toma el anexo 2, guía para la presentación de la documentación, el manual para realizar el presente documento. Y la resolución 181434 del 2002, donde se toma el reglamento de protección y seguridad radiológica. Con estas normas se busca la protección y control de la exposición a la radiación ionizante. Empezamos con las definiciones. El átomo es la parte más pequeña que compone la materia. Este contiene neutrones con carga neutra y protones con carga positiva en la mitad, y a su alrededor orbitan los electrones con carga negativa. También está la interacción de los fotones con la materia, donde se observa el efecto fotoeléctrico del Compton y la producción de pares. El efecto fotoeléctrico sucede cuando los fotones de rayos X chocan con un electrón de la capa interna de un átomo con toda su energía desplazando al electrón. Al perder su energía no llega a la película, por ende el fotón de rayos X no logra atravesar al paciente. Este efecto produce las imágenes radiopacas en las radiografías. En su mayoría se caracterizan por tejidos densos como los huesos. El efecto Compton es cuando el fotón del haz de rayos X choca con un electrón de las capas superiores del átomo de cualquier tejido, logrando el desplazamiento del electrón mientras el fotón desvía su trayectoria, ya que éste posee mayor energía que el electrón. Este efecto produce borrosidad en la imagen de rayos X, disminuyendo su calidad debido a las desviaciones que produce. Además, es el responsable de la radiación dispersa que se genera en la sala de rayos X. La producción de pares sucede cuando un fotón incidente interactúa con el núcleo del átomo, produciendo un par de partículas ligeras, electrón y positrón. Este proceso ocurre en rayos X que tienen energías superiores a 1.02 MeV, como en la radioterapia. En equipos de radiología diagnóstica convencional no ocurre esta producción de pares debido a que no llega a producir esta cantidad de energía. Los efectos estocásticos se entiende como aquel efecto biológico que tiene el ser humano al ser expuesto a dosis bajas de radiación, las cuales aparecen de forma tardía posterior a la irradiación. Se caracterizan por generar mutaciones, o sea, daño al ADN. La gravedad de estos efectos no dependen de las dosis y estas pueden presentarse en forma somática o hereditaria por medio de células germinales. Como ejemplo tenemos la leucemia, el cáncer de tiroides o, como en la imagen, un tumor cerebral. Están los efectos deterministas, que se refieren al efecto biológico que tiene el ser humano al ser expuesto a dosis muy altas de radiación, las cuales se expresan inmediatamente o en corto tiempo después de la irradiación. Se caracterizan por ocasionar la muerte de gran cantidad de células del cuerpo. Este efecto se manifiesta estando por encima de la dosis del umbral, la cual se dictamina según el tipo de radiación y la gravedad aumenta según las dosis recibidas. Ejemplo, quemadura en una radioterapia, cataratas o infertilidad. En la imagen tenemos una quemadura por radioterapia. Medidas fundamentales para la protección radiológica. Tenemos como algo principal el control del dosímetro personal.
Todos los colaboradores que estén expuestos al equipo de rayos X, en este caso el tomógrafo, deben utilizar en el área, perdón, un dosímetro personal que puede ser de material termoluminiscente. Un dosímetro termoluminiscente se compone de cristales como el fluoruro de litio o LiF, donde los electrones atrapados en el cristal liberan luz al calentarse y la cantidad de luz emitida es proporcional a la dosis de radiación acumulada. Está el control de calidad QA, donde se deben emplear requisitos de calidad para los equipos de rayos X, donde se controlan los niveles de exposición y viabilidad del uso de rayos X. En este se realiza el levantamiento radiométrico, el cual permite estudiar los niveles de exposición de los colaboradores y pacientes, donde el ente regulador establece para el área controlada el nivel de radiación máximo de 0.10 mSv por semanas o 5 mSv por año, y para el área supervisada 0.01 SMV semanas o 0.5 mSv año. El tomógrafo es un equipo generador de imágenes diagnósticas por medio de rayos X. Al igual que el equipo de rayos X convencional, este contiene un tubo de rayos X, que es el generador de haces de los rayos X, los que producen la imagen, con la diferencia de poseer un yantre, donde se ubica el tubo de rayos X, los detectores, el colimador. También posee una mesa para el paciente, la cual ayuda con la producción de la imagen diagnóstica. En los tipos de exposición tenemos tres tipos: los ocupacionales, del público y las médicas de paciente. La exposición ocupacional es toda aquella exposición a radiación ionizante ocurrida en el lugar de trabajo o por motivos laborales. La exposición de público comprende el resto de la causa de fuentes de radiación que no incluye la ocupacional o médica en pacientes. La exposición médica en pacientes existe cuando se realizan procedimientos diagnósticos, terapéuticos e intervencionistas. Esta es intencional y para el beneficio del paciente. Los principios de la protección radiológica. Existe la justificación, que es cualquier decisión que altere la situación de exposición a radiación debería producir más beneficio que daño. El principio de la optimización es la probabilidad de recibir exposiciones, el número de personas expuestas y la magnitud de las dosis individuales deberán mantenerse tan bajas como sea razonablemente alcanzable teniendo en cuenta factores económicos y sociales. Para la limitación de dosis en situaciones de exposición planificada para fuentes reguladas que no consistan en exposiciones médicas de paciente, la dosis total de cualquier individuo no deberá exceder los límites pertinentes recomendados por la comisión. La límite de dosis ocupacionales tiene una dosis efectiva de 20 mSv por año promediado a 5 años. La dosis equivalente anual en el cristalino es de 20 mSv, de la piel 500 mSv y de manos y pies 500 mSv. Las áreas de trabajo se dividen en área controlada y supervisada. El área controlada es aquella que requiere que el colaborador cumpla con el procedimiento y prácticas establecidas para controlar la exposición final a la radiación. Para el ingreso se debe tener dosímetro personal. En esta zona se encuentran los equipos generadores de rayos X con una puerta perfectamente identificada como zona controlada de la zona supervisada. En caso de presentarse alguna emergencia en la zona controlada, la única persona autorizada para el ingreso es el coordinador del área y debe contar con los medios de protección radiológica adecuados. Zona supervisada. Un área definida, no designada como un área controlada, pero para la cual las condiciones de exposición ocupacional se mantienen en baja vigilancia, aunque normalmente no necesitan medidas de protección específicas o disposiciones de seguridad. Estas áreas deben ser claramente identificadas. Los dispositivos de protección radiológica en un tomógrafo usualmente son el chaleco plomado, los guantes plomados, el protector de gonadas y el protector de tiroides. Estos deben de tener en plomo el chaleco plomado 0.5 milímetros para cuando cubra solamente la frente del cuerpo,
el frente del cuerpo, perdón, y 0.25 milímetros para cuando cubra completamente el frente del cuerpo y los costados, incluyendo la pelvis. En los guantes plomados, el grosor del plomo es de 0.5 milímetros para guantes de compresión y de 0.25 milímetros para guantes de intervención. Y para el protector de gonadas y de tiroides, el equivalente de plomo debe ser en 0.5 milímetros. Los aspectos de protección radiológica en los pacientes es que en las salas de espera deseen colocar los carteles de advertencia a posibles mujeres embarazadas. También se debe disminuir al mínimo compatible con la exploración el campo irradiado centrado correcto y la alineación adecuada del tubo rejilla antidifusor. Se deben proteger los órganos más críticos del cuerpo, como las gónadas, las tiroides, médula ósea y el cristalino, de la radiación dispersa. Adecuar las propiedades de las al espesor del paciente y el contraste necesario. El acceso a la sala de rayos X debe ser controlada y las puertas deben de permanecer cerradas siempre que se esté radiando. En todas las instalaciones deben utilizarse los elementos de protección personal adecuados para proteger tanto al paciente como al personal profesionalmente expuesto, por lo que deberán existir la cantidad suficiente de estas prendas dentro de la sala. Las normas básicas para el personal ocupacionalmente expuesto. El personal de operación en la zona controlada debe llevar siempre el dosímetro personal. Solo dentro de la sala el personal autorizado. El personal que permanezca dentro de la sala cuando se esté radiando debe tener los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal requieren un cuidado debido a que se pueden romper y formar fisuras que pueden filtrar la radiación hacia el cuerpo. Por ende, deben colgarse en lugares especiales con mucho cuidado. El personal está detrás de los blindajes estructurales, razón por la cual la exposición para el profesionalmente es baja. En cuanto a la protección del paciente, la dosis integral depende del número de cortes fonográficos que se hagan. Hacer muchos cortes es comparable con aumentar el tamaño del campo en la imagen clásica. Se pueden ahorrar cortes haciendo primero una imagen no topográfica y sobre ella decidir la zona de interés diagnóstica, planigrafía, Scott View, y tener anteriormente todas las normas dichas. Muchas gracias. Ya pueden hablar.